Bueno, vamos a empezar la entrevista. ¿Nos podría dar su nombre para conocerlo? Bien, mira, mi nombre es Manuel Loera Fernández. ¿A qué se dedica usted? Ahorita estoy aquí, bueno, como profesión, soy ingeniero civil, no tengo nada que ver en esto, pero bueno, ahorita estoy aquí encargado de aquí del centro de difusión de la grana cochinilla, ¿no? Bueno, vamos a empezar una pequeña entrevista. Claro que sí. Bueno, la primera. ¿Cómo era la situación de la grana en la época prehispánica? Bueno, mira, de entrada vamos a decir, más que cómo era, vamos a pensar por qué surge como algo importante, ¿no? O sea, en realidad, en la época prehispánica, bueno, pues también se manejaba mucho lo que eran los colorantes. Eh, Vestían sobre todo a la realeza o la gente de gran poderío, pues de alguna manera sus trajes eran siempre más lúcidos. Y en esa búsqueda por colorantes, pues por ahí alguien pasando por una nopalera aplasta unos animalitos, les da color, lo empiezan a cuidar y realmente se dan cuenta que es un color muy especial. Llega a ser tan especial el color que a futuro este insecto se convierte en un tributo. Entonces era un tributo que, según la matrícula de tributos, los mixtecos tributaban con los aztecas con grana cochinilla. O sea, quiere decir pues, que era muy importante para los aztecas o la grana cochinilla. Que de alguna manera pues te daba un cierto color. Vamos a pensar, hablamos del rojo, pudo haber sido morado, ¿no? Pues, según donde la fibra y la forma o las técnicas que usaban para sacar o para aprovechar el color, pues les daba un tono diferente, ¿no? ¿Cuál es la importancia histórica y actual en la industria y cómo ha cambiado en los últimos años? Bien, después de esto de que se convierte en algo muy importante la cochinilla en la época prehispánica, posteriormente llegaron los españoles. Los españoles se dan cuenta también de la calidad del color que produce el animalito y bueno, pues lo empiezan a explotar. ¿Y cómo lo explotan? Pues impulsando a la gente a producir grana cochinilla. La grana llega a ser importante porque en Europa desplaza a los colorantes que se usaban en esa época, que bien había otro pariente de la cochinilla que era el kermes, que era un colorante que donde sacaban los tonos rojos, suponemos que los rojos. Había una planta que es la Ruria tinctoria, que es donde también sacaban el color rojo. Y bien, pues la calidad del color de la cochinilla los desplaza. Entonces, se convierte en algo tan importante que vamos a decir que en 200 años que estuvieron los españoles aquí en México, la cochinilla se llega a considerar como el tercer producto de mayor exportación después del oro y la plata. Entonces, pues era obviamente algo muy importante, ya que de alguna manera al llevársela a Europa, pues y desplazar a los colorantes que, sobre todo los rojos que se usaban en esa época, pues se convierte en el colorante por excelencia, ¿no? Entonces, que de alguna manera la palabra grana está identificada con el color rojo. Entonces, y quienes usaban el color rojo, por eso decían que era lo más granado de la sociedad, ¿no? Porque pues, era lo, de alguna manera, que la gente que también podía pagar, pues era la gente de buena posición social, ¿no? Entonces se convierte en algo importante. Ahora, hoy en día las cosas han cambiado. Ya no nos interesa tanto el color en la industria de los textiles, que era donde se usaba. Hoy en día ese colorante está sirviendo para poder sustituir a los colorantes artificiales que estamos consumiendo. Nos hemos dado cuenta después de que entraron los colorantes artificiales que muchos de los que consumimos son dañinos para la salud y que de alguna manera alguien o un grupo de alguien se está interesando en cambiar, tratar de quitar ese colorante artificial por un colorante natural. Resulta que el color de la grana cochinilla o el color que produce la cochinilla químicamente se conoce como ácido carmínico. Entonces este colorante, pues una de sus propiedades que tiene precisamente es que por ser natural no es dañino para la salud.
Entonces, te puede desplazar cualquier color rojo que tú quieras, que puedas combinarlo con, o sea, compararlo más bien con los artificiales, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en la sociedad, o sea, la grana cochinilla y toda su industria? Es una pregunta interesante. ¿Qué impacto tiene en la sociedad? La pregunta sería, ¿cuánta gente de la sociedad conoce el color de la cochinilla? ¿O cuántas personas están interesadas en buscar? Yo normalmente hago, cuando vienen las gentes, aquí nos damos talleres escolares, aprovechando el show. Bueno, les pregunto, ¿cuántos leen los ingredientes de los productos que comen para saber qué es lo que comen? Y ahí te puedes dar cuenta de cuál es el impacto que pueda tener. La respuesta, por lo general, 1 o 2 levantan la mano, muy rara vez. Entonces, tampoco todavía hay así como que, sobre todo en México, ¿no? Todavía no hay una preocupación por cambiar. Es interesante porque las industrias sí lo están haciendo. La gente no sabe lo que consume, pero las industrias sí se están preocupando, algunas de ellas, por cambiar o por la calidad de sus alimentos. En este caso, cambiándolo, sustituyendo ese colorante artificial por ese colorante natural, ¿no? Entonces, el impacto a lo mejor todavía no se siente fuerte, porque la gente no lo exige. Pero ya a nivel industrial, las industrias son las que sí se están preocupando. Lo más triste de todo esto es que si México, en la época de la colonia, fue muy importante para el cultivo de la cochinilla, hoy en día todo eso se perdió. Y todo el colorante que México consume, para que tengas una idea, México está catalogado dentro de los 10 países de mayor consumo del tinte que produce la grana. Pues todo ese color se importa, no se produce aquí todavía, ¿no? Parte de ello, eso ahorita adelantándome a alguna de tus preguntas, es nuestro objetivo. O sea, darle a entender o darle a conocer a la gente. Nosotros, bueno, ya lo pasaremos más adelante, ¿no? ¿Qué relación usted encuentra entre la grana cochinilla y la ecología? Y la ecología. Bueno, partimos de la base. La relación de la cochinilla con la ecología. Esto como un Peña Nieto, ¿no? No, pero bueno, la parte en donde vas a, más que una relación entre la cochinilla y la ecología, no la hay, ¿no? O sea, porque pues, la ecología, la cochinilla no tiene nada que ver con la ecología, o sea, al contrario, pues es un parásito del nopal, acaba con los nopales, ¿no? Y parte de la base que el nopal es una parte fundamental para el mexicano. Lo consideramos como alimento, lo ocupamos como medicina. O sea, el nopal es una planta que por tradición para el mexicano es muy importante. Entonces, si lo buscamos como relación con la ecología, pues es malo, ¿no? En función, por ese lado. Sin embargo, bueno, pues el color que tiene, pues es un colorante natural, que bueno, como te decía hace rato, pues te desplaza los colorantes sintéticos, ¿no? ¿Cómo explica la interrelación entre la grana y el nopal? Como ya acabo de mencionar, del parasitismo. Pues lo que viene siendo, lo que pasa es que, bueno, pues es una plaga. Bueno, vamos a partir de esta base, que aquí es lo interesante o lo importante. Lo que consume la plaga del nopal, o sea, en este caso la cochinilla del nopal, o sea, ese nutriente o ese jugo, por llamarlo así sencillamente, es lo que hace que la cochinilla pueda producir el color. O sea, si yo aplasto esa cochinilla, el color rojo que le sale no es su sangre. ¿Por qué no es su sangre? Bueno, pues porque los insectos no tienen sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo produce la cochinilla ese color? De los jugos del nopal, los metaboliza en su interior, transformándolos en esta sustancia que químicamente se conoce como ácido carbínico, que a la vez
ese color o esa sustancia a la cochinilla le va a servir para evitar que algún microorganismo la ataque. O sea, coloquialmente hablando, a la cochinilla no le va a dar gripa, no le va a dar influenza, ni nada por el estilo. O sea, que esa es la razón de ser. Entonces, la relación que puede haber entre el nopal y la cochinilla, pues de alguna manera es que por el absorber los jugos del nopal, pues los metaboliza y los transforma en esta sustancia. Ya teniendo aquí el nopal, esa es la grana cochinilla, ¿no? Lo blanco que se ve. Ajá. Y creo que solo es la hembra la que produce el colorante, ¿no? ¿Nos Así podría es. explicar un poco de esa? Claro que sí. Mira, en México tenemos 5 especies diferentes de cochinillas. Una de ellas es la cochinilla fina, que es la que se observa aquí en los nopales. ¿Por qué sabemos que esta es la fina? Bueno, pues porque es una cochinilla que suelta un polvito blanco, ¿no? Que ese polvito blanco se supone que es lo que le va a ayudar a protegerse del medio ambiente, ¿sí? Sobre todo del sol. Cuando nacen los animalitos en forma natural, la cochinilla va a buscar las partes sombreadas del nopal. Aquí nosotros generamos este tipo de invernadero para que se desarrolle la cochinilla. Por eso se ven más tupidas las pencas de los nopales. En condiciones naturales se dan ciertos manchoncitos, no es tan intenso o tan saturado. Ahora bien, ¿por qué es la cochinilla fina o por qué se hizo fina? Bueno, pues porque de las otras 4 especies, de alguna manera no fueron las que se encontraron